La operación militar en la vereda Alto Remanso del pasado lunes 28 de marzo cobró la vida de 11 personas, además de algunos que, según la comunidad, continúan desaparecidos. Dos de esas personas eran de la ciudad de Florencia. Divier Hernández y Ana María Sarria murieron en medio del operativo. Entrevistamos en la ciudad de Florencia a don Argemiro Hernández, padre de Divier, quien se negó a que tapáramos su rostro porque manifiesta que quiere dar la cara por su hijo y su nuera y que el mundo sepa que no eran guerrilleros. Yo el relato que tengo para decirle al país, al mundo entero, de lo que pasó en esa masacre, porque fue una masacre que hicieron en el Alto Remanso. Fue el asesinato de mi hijo, Divier Hernández Rojas, y su esposa, que él tenía apenas 35 años y la esposa tenía 24 años, y que nos dedicábamos todos en ese evento de hacer un bazar para recoger fondos para las mismas comunidades, porque aquí trabajamos las comunidades para recoger fondos porque el Estado nos tiene olvidados. Y pasaron sábado, domingo, sin ninguna novedad, la gente tomando trago, comiendo, disfrutando, hasta el 28 de marzo, el lunes, que ya en ese día se acababa el evento, a las 7 de la mañana más o menos, cuando entraron unos encapuchados, vestidos de negro, discriminadamente disparando contra los civiles. En el instante cayeron mucha gente muerta. Por ahí, entrando a mi hijo también, que él era el presidente de la Junta de Acción Comunal, y su esposa, que le pegaron un tiro en las piernas. Ella murió desangrada porque no le prestaron ninguna clase de auxilio. Ella tenía 2 meses de embarazo, según medicina legal. Entonces, de ahí, al momentico llegó helicópteros, llegó el avión, llegó Pirañas, y nos dimos cuenta de que no era ninguna guerrilla porque ellos entraron diciendo que eran guerrilleros, y cuando vimos fue que el ejército se bajó del helicóptero, subió a esos encapuchados de negro y otros a las Pirañas. Entonces nos dimos cuenta que el ejército era el que había hecho esa masacre. Divier era el responsable y organizador del evento, había estado pendiente de todas las actividades del bazar para garantizar que saliera como se esperaba. Ese lunes ya iban a partir a un merecido descanso cuando los sorprendió la muerte. Ese día se fueron con ella a trabajar porque ella le tocaba un turno de cocina, porque a todas las mujeres se turneaban en el bazar. Entonces se turneaban. Ellos, el hijo de llevar 2 noches trasnochando porque la responsabilidad del presidente es para que las platas no se pierdan, para que todo funcione bien, se venda toda la comida y darse cuenta de todo lo que pase en la comunidad, en el evento. Entonces él ya lleva 2 noches trasnochado. Ese día de que lo mataron a él, que lo asesinaron, entonces ya a las 7 de la mañana el resto de comunidad le dijeron: Divier, aquí le entregamos 10.500.000 pesos que le realizamos de las comidas, de venta de sancocho, de gallina, de chorizos, de empanadas, de todo lo que se había hecho en ese evento, y lo echó en un canguro. Se sentaron ahí, ya él iba a prender el motor para irse para la casa a descansar con la esposa, cuando fue el tiroteo que alcanzó de una vez la bala a la señora. Entonces pues una muchacha que vivía ahí fue agregando auxiliar, pero eso pues llovía bala por toda parte, indiscriminadamente disparaban contra los civiles. Entonces él alcanzó a coger ahí. Entonces ella en un instante
le pegaron los tiros en la cabeza, en toda la cara al hijo. Y se fue así de para atrás. Entonces le dijo ella, dijo, mi hijo le dieron, pero él ya estaba muerto porque él lo mataron instantáneo con tiros de fusil en la cabeza. Él le figuraron la cara. Entonces ya yo entré y cuando vi a mi hijo ahí botado, entonces cuando ya pude entrar, que las pirañas me les crucé, entonces fui, me quité la cachucha, le tapé la cara y al rato entonces vino el ejército y los envolvió en unas carpas que trajeron del ejército y la hicieron nudo y los iban echando y le metían un palo por medio y se los iban echando al hombro y los iban dejando detrás de la escuela, los iban dejando a todos amontonados. De ahí no dejaban de entrar a nadie. Una de las escenas más tristes de ese día es la de la madre de Ana María, quien tendida en el suelo y devastada le suplica a los hombres del ejército que la dejen ingresar para ver el cuerpo de su hija, quien habría muerto desangrada sin que nadie la auxiliara. Los cuerpos habrían sido manipulados y movidos por el ejército durante todo el día. Las autoridades se llevaron el dinero del producido del evento. En vano trabajaron mujeres y hombres durante 3 días. Ahora empezaba para las familias de las personas asesinadas un nuevo calvario: tratar de recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Y ahí fue cuando fue la mamá de la muchacha. La muchacha yo no la alcancé a mirar, o sea, mi nuera no la alcancé a mirar porque ya se la habían llevado el ejército. Cuando yo bajé a las 2 de la tarde más o menos, que fue, ya los cuerpos los habían movido todos, el ejército los había movido, los ha cogido y se los había llevado. No estaba sino solamente el cuerpo de mi hijo ahí botado, que él tenía el jean y tenía un buzo azul. Es totalmente civil porque si le pusieron dotación de un chaleco o eso es puro montaje lo que hizo el ejército, porque cuando yo fui estaba totalmente de civil como el canguro y lo tenía abierto, que yo le dije la plata, entonces me dijeron, sí, me dijeron los amigos, la plata se la llevó del CTI y se la quitó y se la llevó. Bueno, entonces ya llegó la noche, entonces yo ya le pidieron al ejército que se retirara porque el resto de comunidad que habíamos quedado ahí corríamos peligro con ellos ahí, porque nos habían asesinado y todavía ellos ahí en la noche. Entonces bajó más comunidades indígenas, que pues esas comunidades están apoyadas por muchos sectores indígenas que son por lo menos cabildos. Entonces bajaron, le reclamamos, entonces los mismos cabildos le dijeron que no los querían ver ahí, que porque pues corríamos peligro con el ejército. Los cuerpos todavía los tenían ahí. Nosotros nos vinimos iban a ser las 7 de la noche y ese mismo día que pasó la masacre y ya por la noche estaba el helicóptero parado ahí, fue donde ya levantó todos los cuerpos y se los llevó para que nos lo iban a entregar en Puerto Asís. Ahí nos lo entregaron, fuimos hasta Mocoa, nos tocó hacer miles de vueltas para que nos pudieran entregar los cuerpos, porque pues mi hijo, la cédula de mi hijo y de ella, pues el ejército se los quitó porque los cargaban en un bolsito y el ejército le quitó las cédulas y no apareció las cédulas. Me tocó que sacar registros civiles de donde es él, que somos natales de Paujil, y sacamos todos para poder que nos entregaran el cuerpo. Luego de todo ese trámite por fin pudieron recibir los cuerpos de sus familiares, en cajones sellados y sin la posibilidad de verlos debido al alto grado de descomposición por el largo tiempo que estuvieron en poder del ejército, quien, según las denuncias, no solamente los habría asesinado, sino también los acusó falsamente de ser parte de la guerrilla. Mi hijo era una persona muy destacada por la comunidad. Mi hijo hacía año y medio antes, él trabajaba de vaquero administrando una finca
para la Macarena. Por allá trabajaron un tiempo, yo me lo había llevado hace año y medio que lo convidé, se fue con la familia, con los suegros, con todos los cuñados. Se fueron toda la familia para trabajar porque él trabajaba de motosierrista, hacía casas en madera e inclusive hasta el mismo cemento también trabajaba en construcción. Por allá resulta mucho trabajo y contratos que le pagan bien bueno a uno para construir, hacer las casas en madera. Él se la pasaba en eso, dedicado a eso, sembrar plátano, la yuca, porque inclusive ni la hoja de coca él cultivaba. Él no se dedicaba, sino tenía gallinas, marranos. Entonces, pues como él ha sido una persona pues hablada, a pesar de con quinto de primaria que tenía, era bien hablado, muy querido por la gente, le gustaba de por sí mucho el deporte porque él era gordito, pero nosotros pues nos ha gustado el deporte desde muy jovencitos y siempre yo me destacaba con él como un defensa muy bueno porque él era muy defensa bueno para jugar micro. Entonces siempre programábamos eventos de bazares y todo eso. Entonces hace 2 meses fue cuando lo eligieron a él como presidente de la Junta de Acción Comunal. Por 32 votos ganó él. Lo eligieron e inmediatamente él le dieron el motor de la comunidad para que lo manejara, porque todas las comunidades tenemos motor propio, un 40 con un bote nuevo. Entonces se lo dieron porque él siguió ejerciendo como presidente, viendo todas las inquietudes que tenían las comunidades. Estamos haciendo una plaqueta de 2.5 de kilómetros para desembocar otras veredas. Entonces él era el que programaba pues los días de la salida de las demás veredas a sacar balastro para lo seco, para construcción de esa placa huella que íbamos a construir. Entonces pues él se dirigía a la comunidad ya a colaborarles, a trabajar. Él era un muchacho muy dedicado a la familia, porque nosotros no tenemos quejas absolutamente nada, más los suegros también nunca vieron de que era también la mano derecha casi para ellos también. Entonces, pues la esposa se dedicaba a los 2 niños, tiene un hijo de 2 años y la otra muchachita de 6 años que quedaron huérfanos, era ama de casa, una muchacha también de muy buenos sentimientos. Tras el sufrimiento que ha padecido la comunidad de la vereda Alto Remanso desde el día del operativo, hoy siguen confinados en sus casas, rodeados de ejército y al parecer con limitaciones para transportarse o incluso comunicarse con las personas de fuera de la región. Eso es lo que yo quiero denunciar ante estos medios de comunicación y les agradezco de que ahorita pasan muchas cosas allá en la vereda. Yo he tenido contacto personalmente con amigos que yo tengo allá, con un compadre y con todos los que hay allá en la vereda, muy pocos porque hay mucha gente desplazada con miedo de ir allá y sigue el temor porque el ejército está encantonado de lado y lado, el ejército sin ninguna garantía de la gente civil, porque no hay medios de comunicación, no hay nada. Entonces pues estamos con miedo, la gente está con miedo de hablar y yo personalmente me da miedo también ir allá por el ejército porque eso está acantonado ahí. Entonces pues yo lo único que les pido de pronto a los medios de comunicación que logremos sacar esto a todos los medios de comunicación al aire para que el mundo entero se dé cuenta de los falsos positivos y de las masacres que hace el gobierno aquí y el ejército en especial, y todo se queda en impune. Entonces pues eso es lo que queremos nosotros divulgar y a ver si de pronto esto no se quede impune con el ejército, porque hay muchas partes donde no solamente ahí, que yo me he dado cuenta que las comunidades se han pronunciado, donde ha pasado pues desapariciones y todo eso, y siempre queda impune porque la gente le da miedo a hablar y divulgar por temor a que algo les pase. Don Argemiro teme por su vida, por la de su familia y por la finca que tuvo que dejar abandonada luego de la muerte de su hijo y de su nuera.
ya no será posible que se lo regresen con vida, pero él sigue en la lucha para limpiar el buen nombre de sus seres queridos y de los miembros de su comunidad. Sí, vea, yo por la honra de mi hijo y de mi familia, yo lo único que, ya por decir algo, los mataron. Usted sabe que ya de ahí no hay nada más que pague que una vida, que le apagaron la vida de mi hijo. Pero lo que sí yo le quiero decir es al presidente, porque de ahí está encabezado todas estas masacres, al ministro, al de asalto aéreo, que en muchas ocasiones ha repetido y ha dado como un triunfo que son guerrilleros. Mi hijo no es ningún guerrillero, la esposa de él tampoco es ninguna, y así habemos 11 familias que estamos pidiendo lo mismo, que se haga justicia, porque no son guerrilleros, nunca han empuñado las armas, nunca dispararon ese día, porque ahí no hubo ninguna fuego cruzado, ahí no hubo combates, ahí asesinaron vilmente a mi hijo y a muchos campesinos de los que están hablando que son guerrilleros. Yo lo único que les pido es justicia, que ojalá tengan que pagar por todo el daño que nos hayan hecho a todas las familias de nosotros. Por ahora las investigaciones continúan, las organizaciones de derechos humanos han denunciado este hecho al que han calificado como un falso positivo y el ministro de Defensa ya se enfrentará a una posible moción de censura por lo que serían las irregularidades en este procedimiento militar. Lo que pide la comunidad no es otra cosa que la posibilidad de vivir en paz, que si ya los han dejado abandonados, no vayan a quitarles su tranquilidad y sus vidas. Para más información los invitamos a que se suscriban a este canal y a que nos visiten en reddigitalnoticias.com.